¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo Político en esta jornada de día martes para acompañarlos con todo lo que está sucediendo en la provincia, en el país y también, por supuesto, en el mundo en materia política, en materia de actualidad. Vamos a estar, por supuesto, repasando distintos temas que estuvieron surgiendo en estas últimas jornadas, como así también nuevamente la presencia de invitados en el piso para tratar temas puntuales. Y uno de los temas en lo que es el marco internacional, lo que está sucediendo en Medio Oriente, o por lo menos este conflicto que está teniendo un cese para lo que significan estas horas, y también cómo ha impactado todo eso en nuestra República Argentina. Como también así vamos a estar hablando todo en materia de educación. Vamos a estar con la ministra de Educación, justamente de esta cartera. Estamos hablando de Miriam Serrano, pero ya lo vamos a estar desarrollando en unos minutos. Primero lo saludo y lo presento a mi amigo Fabricio Raguido. Fabri, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Cris? Buenas noches, como siempre, para vos y para toda nuestra querida audiencia de Canal 7 de Jujuy en toda la provincia, por acompañarnos cada martes a partir de las 21 horas. Y como bien decía el Cris, vamos a tener un programa muy especial. Vamos a charlar en un ratito con la doctora Estela Juste. Ella es una especialista en relaciones internacionales y va a estar charlando de todo lo que tiene que ver en materia de lo que señalaba mi compañero con relación a Medio Oriente, el aspecto bélico de lo que está globalizándose y qué es lo que pasa con Argentina y particularmente con Jujuy también, porque estamos dentro de esa estructura comercial, política y social que obviamente está teniendo repercusiones muy importantes. Luego, como bien lo señalaba, será materia de educación. Hablaremos con la ministra cómo vienen los planes educativos, alfabetización, sí, el grooming, cómo vienen también las cuestiones obviamente de la educación en la escuela y la educación proyectada hacia el futuro, que son los temas que nos vinieron pidiendo nuestra audiencia, por Totalmente. supuesto, y aquí tenemos obviamente para poder charlar con ellos. Tenemos mucho para el día de hoy, pero poco tiempo, porque tenemos, por supuesto, lo que significa la nueva programación que estamos teniendo con La Voz y como también, por supuesto, la gran final de Gran Hermano y con la presencia jujeña que tenemos y el apoyo para ella, para Lustito, para lo que va a ser esta jornada. Así que rápidamente arrancamos con el semáforo, rápidamente arrancamos con el repaso del color verde. Bueno, nosotros arrancamos rápidamente con el repaso del semáforo, Fabri, en esta oportunidad con el color verde, como lo decíamos. Y días atrás estuvo en el Vaticano junto al nuevo sumo pontífice, a León XIV, la comitiva por lo que significa la iglesia en nuestro país. Quien estuvo integrando es el obispo César Daniel Fernández, vicepresidente justamente de lo que significa la iglesia en nuestra Argentina, con la entrega de esta invitación para que el sumo pontífice pueda realizar la visita enmarcada justamente en el país del Papa anterior, de Francisco, y la importancia que puede llegar a tener todo esto, sobre todo por el momento que estamos atravesando en el país, y también, por supuesto, porque días después la iglesia salió a mencionar y hablar también de la gran preocupación que existe hoy en día por lo que significa el ingreso de la droga en los barrios. También termina siendo un punto a trabajar y que esperan tener justamente esta llegada, esta visita del Papa a nuestro país. Exactamente, León XIV tendrá en este caso una visita muy importante en la Argentina, casi como bien lo mencionabas. Y sobre todo también por el rol de la Iglesia y de la Iglesia Católica. Lo decía aquí recién y esto también para explicarlo y para tenerlo en un contexto. El Papa Francisco ha sido un hombre de fe, pero también ha sido un hombre de mucha paz. Y eso es lo que está tratando de trasladarse a este nuevo pontífice, a este nuevo papa que también ha tomado, León XIV, por lo menos el llamamiento a la paz de los países y a la
no neutralidad y sí, en este caso, al cese bélico que se está dando en todo el mundo. Por esto también fue una de las palabras autorizadas, tanto del monseñor Daniel Fernández, que como decíamos, habló del concepto guerra, habló del concepto trabajo, de la juventud y por supuesto la Iglesia siempre tiene, en este caso, la relación directa con el Papa para poder hablar los temas que hoy están siendo puntuales y realmente preocupantes en la zona del Cono Sur. Rápidamente pasamos a lo que es conocer el color amarillo en esta jornada. De hoy se dio esta cumbre que ya se venía barajando, ¿no? Hace bastante tiempo, desde el mes de mayo, con lo que también significaba justamente aquella firma de los gobernadores junto al presidente de la Nación en el Jardín de la República, en la provincia de Tucumán. ¿Qué jornada quedó muy fea atrás? Que fue eso? Sí, un año atrás. Exactamente, quedó demasiado atrás y ahora sí pudieron tener esta primera cumbre, este Consejo de Mayo, en donde uno de los temas a tratar es, sin lugar a dudas, son distintas reformas que se están barajando y uno de los temas más importantes es el tema de la reforma laboral. Sí. Y cómo empezar a tratar justamente esta situación que se va a colocar sobre la mesa y también, por supuesto, a los empleadores, al empleador, cómo va a hacer ahora la distribución del juego para cada uno de estos protagonistas. Exacto, y además en esto han sentado en la mesa de este Consejo de Mayo a figuras fuertes, como se dice, los peces gordos del sindicalismo, del gremialismo, la CGT, varios gobernadores, senadores y diputados nacionales que tendrán que abordar algo que le interesa y mucho al actual gobierno de Javier Milei, que tiene que ver con la reforma laboral. Una reforma laboral que ya lo viene pidiendo el Ministerio de Modernización de Federico Sturzenegger, que además también quieren saber, sobre todo, los pormenores de esta reforma que quiere implementarse posterior a las elecciones de octubre. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué comienza, dicen ahora, a charlarse en este Consejo de Mayo? Porque justamente, según parece, o estiman por lo menos los allegados al gobierno nacional, que hay por lo menos un parate dentro de esta economía que obliga también a poder abordar otros temas que ya lo tenían en la agenda libertaria y que tiene que ver con esta reforma laboral. Por otro lado, está casi como en expectativas. ¿Por qué? Porque los sindicatos y gremios quieren saber hasta dónde puede llegar esta reforma laboral. Exactamente. ¿Tocará indemnización? ¿Tocarán vacaciones? ¿Qué va a pasar finalmente con algo que es fundamental? El salario. Sí. ¿Cómo entra dentro de esta reforma laboral? Y el salario que obviamente en la Argentina sigue siendo un signo de interrogación importante en los tiempos que corren, por supuesto, acuciantes, y un salario cada vez más flaco que sienten los argentinos. Rápidamente conocemos el color rojo de esta jornada de día martes. Bueno, estamos también en una situación bastante tensa, sobre todo por lo que está sucediendo en Medio Oriente. Conocer en qué momento estamos, porque salieron a hablar referentes de Israel, de Irán, incluso Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, para dar justamente este cese al fuego y también justamente a nosotros como argentinos, cómo impacta, cómo repercute toda esta situación directamente. Uno de los puntos que uno rápidamente puede llegar a mencionar porque se le viene a la cabeza es el tema del petróleo, el tema del combustible. Sí, sí, sí. En el día a día, porque también se está barajando esta posibilidad, que de hecho ya hay algunas petroleras que han incrementado su costo en estas últimas horas y también, por supuesto, esto también se ha visto reflejado en los precios en la provincia de Jujuy. Pero
¿Cómo sigue avanzando? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Es cierto, una caja de resonancia importante que tiene que ver con las petroleras. La que pudo aplacar hasta acá, Cris, y le contamos a la gente, tiene que ver con YPF. Sí. Porque Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, la empresa estatal de la Argentina, ha tratado de aplacar estos aumentos que otras petroleras ya lo hicieron, como bien lo marcaba nuestro compañero. Y cuando aumentan las naftas, automáticamente se mueven los precios. Y eso también es una preocupación muy importante, el contexto de la globalización que afecta obviamente a la situación inflacionaria y sobre todo de las naftas. ¿Por qué le digo esto? Porque como le explicamos alguna vez en nuestro programa, en Jujuy estamos en una distancia bastante larga de lo que es el centro del país, por lo tanto se encarece el combustible y se encarecen obviamente todas las cuestiones que tienen que ver con lo alimenticio, que tienen que ver con el transporte, que tienen que ver con la carga que llega hasta las provincias del norte, que son las que más en este caso están sufriendo algunos embates importantes. ¿Qué tiene que ver la guerra? Mucho, y de verdad, porque al estar globalizados, y esto también es necesario poder contarlos, y de hecho lo vamos a abordar ya en un ratito, tiene que ver también con este movimiento del petróleo, movimiento inflacionario. ¿Qué va a pasar con el riesgo país? ¿Qué proyección hace el gobierno nacional de esto? Totalmente. ¿No? Por ese motivo ya la tenemos junto a nosotros a la doctora Estela Juste, de Relaciones Internacionales. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Cristian, Fabricio. Un placer acompañarlos hoy en el semáforo. Bueno, comentarnos directamente lo que está sucediendo, en qué momento estamos, sobre todo por los anuncios en estas últimas horas y cómo repercute todo esto a nuestro país. Bien, bueno, contarles que hoy se cumplió el día número 13 de este conflicto bélico entre Israel e Irán, un conflicto bélico que en su anuncio allá hace 3 días, cuando Israel hablaba de bueno, vamos a hacer un ataque preventivo, ¿no?, sobre territorio iraní, porque hay una presunción de que el país tiene armas de carácter nuclear y que pueden atentar con esa integridad territorial. Automáticamente, para los que ya tenemos algunos años, nos acordábamos del 2003, ¿no? ¿Qué pasaba en el 2003? Sí, sí. Allá George Bush anunciaba un ataque preventivo y una posterior invasión a Irak, porque supuestamente había esa presunción de que el régimen de Saddam Hussein tenía esas armas de destrucción masiva que atentaban contra la integridad de lo que es la región de Asia Central, pero también contra Estados Unidos, ¿no? Entonces se llevó a cabo ese ataque que tiene algunas similitudes con lo que estamos viendo en el desarrollo de estos días. Ayer el presidente Donald Trump anunció también, medio extraño por redes sociales, ¿no?, un cese, un alto en el fuego, que duró muy poco, chicos, duró 40 minutos. Después de esos 40 minutos, finalmente Irán siguió atacando Tel Aviv con una nueva oleada de misiles, y lo que salió a decir horas después el líder supremo Ali Khamenei fue que en realidad fue una declaración unilateral de Estados Unidos, que en ningún momento hubo una suerte de acuerdo o de diálogo entre las partes para llegar a un cese en el fuego, ¿no? La situación está ahora muy inestable y hay que ver cuál es el objetivo de fondo, ¿no? Si es verdaderamente que hay un interés de Israel acompañado de la alianza de Estados Unidos por desintegrar el programa nuclear en Irán, o si de verdad lo que se está haciendo es tratar de cambiar la lógica de poder en Asia Central y derrocar el gobierno de los ayatolá en Irán, que por el momento y después, a partir de la revolución de Irán en el 79, viene siendo contrario a los intereses de Estados Unidos en la región, ¿no? De cambiar un gobierno en Irán y probablemente Estados Unidos, Israel y los aliados en la región lo que harían sería implantar un nuevo gobierno que sea más a favor a los intereses de Estados Unidos en la región, ¿no? Así que hay un panorama de mucha incertidumbre por estos días. Veremos cómo se suceden los hechos y si es que hay otras potencias que deciden tomar parte del conflicto, como así también los países de la región, ¿no? Estela, quiero hacerte la consulta, pero también para contarle a la gente este esquema bélico que se está viviendo, que obviamente nos asume, nos preocupa, y sobre todo porque hay una condición que creo yo que es importante poder analizarla y tiene que ver, se están midiendo armamentísticamente con su tecnología, con lo que tiene que ver con la bomba atómica. Se habla mucho y nos da mucho temor, y en esto también aparece la figura de un argentino que justamente creo que está también dentro de la ONU y está también tratando de buscarle alguna vuelta para justamente hoy, sintiéndose amenazado, pero además
porque hay que mirar bien qué es lo que está pasando con los países que hoy están mostrando todo su poderío, ¿no? Bueno, es interesante el punto que tocas porque de hecho no hay pruebas fehacientes de que Irán cuente con armamento de carácter nuclear. Sí, Irán ha venido desarrollando un programa de desarrollo de energía nuclear para producir energía eléctrica. Ajá, es otra cosa diferente, ¿no? Sí. Que de hecho nosotros también producimos energía eléctrica a partir de la energía nuclear, ¿no? Y en ese sentido hay que decir que el organismo multilateral que lleva a cabo el control, pero así también no solo el control, sino la supervisión de que los países desarrollen energía nuclear con fines pacíficos, es la Organización Internacional de Energía Atómica, que es un órgano descentralizado de Naciones Unidas y que ya desde hace algunos años es dirigido por Rafael Grossi. ¿Quién es Rafael Grossi? Bueno, Rafael Grossi es un diplomático muy reconocido en todo el mundo por su integridad discursiva, por sus conocimientos, por su neutralidad, por un manejo muy limpio de la diplomacia. Es un diplomático de carrera que ha sido formado en el Instituto del Servicio para el Exterior de la Nación, de Cancillería, y durante muchos años sirvió como embajador argentino en Viena, en Austria, y hasta hace poco se desempeñó, desde hace poco, mejor dicho, se desempeña a cargo de este organismo. Él fue quien al principio del conflicto salió diciendo, bueno, la verdad es que nuestro organismo no tiene pruebas fehacientes de que Irán está desarrollando o tiene en su poderío armas nucleares, pero que sí es cierto que durante los últimos meses Irán se ha mostrado reacio a que la agencia pueda entrar a realizar una visita de control, ¿no? ¿Eso fue un motivo de rechazo? ¿Fue un motivo de alguna persecución? Bueno, sí. Automáticamente después de eso, Rafael Grossi recibió amenazas por parte de la Guardia Revolucionaria iraní, quien dijo palabras más y palabras menos. Después de que termine el conflicto, nos vamos a ocupar, señor, de usted, ¿no? Así que por estas horas está siendo obviamente muy, muy cuidado, muy resguardado, pero la verdad que su actuación frente a la agencia está siendo impecable y es la primera persona que sin dudarlo ha alertado a la comunidad internacional diciendo, bueno, todo bien con los intereses de las potencias, pero la verdad es que hasta el momento no hay evidencia real de que Irán tenga en sus manos armas nucleares. ¿Cómo repercute todo esto a Argentina? Estamos hablando respecto a lo que es el combustible. Tuvimos un incremento en estas últimas horas. Esto es todo lo que vamos a tener. ¿Hay algo más que puede llegar a suceder y también golpea a este lado del mundo? Sí, bueno, hay como dos vetas, ¿no? Una que bien ustedes mencionaron, que es más la estrictamente comercial, que tiene que ver con el petróleo, porque en el medio de la guerra, hace 2 días el Parlamento iraní aprobó una decisión para que el Estado iraní bloquee el famoso estrecho de Hormuz, que es un estrecho por el cual corre una quinta parte de la producción total de gas licuado y de petróleo. Así que eso ha alertado un poco a todo el mercado. Sin embargo, ese bloqueo todavía no se llevó a cabo porque ¿qué hizo Irán? Decidió, en vez de cerrar el estrecho, presionar y responder a Qatar. Recuerden que en realidad no fue una respuesta a Qatar, sino que se atacó una base de Estados Unidos en Qatar, luego que Estados Unidos exactamente ingresara en el conflicto. Así que por ahora hay cierta calma en los mercados respecto de lo que pueda pasar con el tema del petróleo. Sí hay que decirlo que por ahí quizás nuestro presidente se estuvo yendo un poco de boca los días anteriores en cuanto a algunas expresiones quizás poco felices. Realmente para tener en cuenta, ¿no? Más en este conflicto, digo, está tomando partido Milei. Claro, esto, ¿no? exactamente. Bueno, ya sabemos que el presidente es muy cercano a los intereses de Israel. De hecho, estuvo horas antes de que el conflicto iniciara. Recuerden que estaba haciendo una visita, que se firmó un acuerdo allí. Pero también teniendo en cuenta que la historia poco feliz que tiene la Argentina, que ha sido víctima de 2 atentados, ¿no? Es cierto. Entonces creo que allí hay como un poco de una falta de conciencia de lo que significa el rol de la Argentina en relación a Israel e Irán y sobre todo de la percepción de peligro que puede tener, ¿no?, el presidente respecto del tema seguridad de nuestro país. Por más de que estemos geográficamente alejados, eso no significa que no podamos ser blanco de un atentado en este contexto, ¿no? Estela, estamos charlando con Estela Juste. Lo bueno que es escucharte y lo bueno del otro lado también, porque tenemos muchas preguntas.
Y en esto también, lo decía mi compañero, se viene a Argentina, pero más acá también. Porque se afectan intereses de capital, intereses, algunos acuerdos. Con China, por ejemplo, que no está lejos de esto. China tiene muchos acuerdos con Argentina y particularmente con esta provincia. En un conflicto así, y esto obviamente lo entienden ustedes que tienen más en lo profesional, es barajar y dar de vuelta o mantener a rajatabla los acuerdos hasta esperar que se calmen las situaciones que se están generando en Medio Oriente y también hacia China, Pakistán, India. Bueno, son situaciones que todavía no hablamos de Ucrania y de Rusia, que todavía continúa en el siglo XXI de guerra. Claro. ¿No? Sí. Bueno, claramente hay como un movimiento en el tablero mundial ya hace tiempo, ¿no? No de este año, sino de años anteriores. Ya ese liderazgo tradicional que conocimos de Estados Unidos desde finales de la Guerra Fría no es un liderazgo tan así, no han emergido otras potencias, Rusia, también Corea del Sur, el rol de China, de India. Nuestro país ha empezado una vinculación, diría, estratégica con China desde el 2010, década 2010 en adelante. Una de las grandes protagonistas han sido las provincias argentinas, particularmente nosotros conocemos que Jujuy ha desarrollado una vinculación estratégica con China desde el 2014-2015 en adelante. Han llegado muchas inversiones, son muchos los acuerdos en diferentes áreas de nuestra economía local que tienen algún tipo de conexión con China. Y en esto lo que vemos claramente que el sistema de poderes está cambiando, ¿no? Dentro del sistema internacional. También es cierto, particularmente, que en el vínculo con China influye mucho la vinculación interestatal, ¿no? Y en la vinculación interestatal tenemos como varias señales de alarma porque desgraciadamente nuestra política exterior cambia con las alternancias políticas, ¿no? Con las alternancias del signo político, me refiero a nivel nacional. Y entonces cada vez que el signo político a nivel nacional cambia y hay como una reorientación de la política exterior, ¿no? Y creo que China ha sido como muy estratégica en poder hacer una lectura más limpia del panorama. Y es así que, si bien teje, obviamente, vinculaciones interestatales, Estado-Estado, también ha apostado mucho al vínculo subnacional. Y no es por nada que hoy, en la actualidad, si vemos el mapa argentino, 18 de las 23 provincias argentinas mantienen algún tipo de vínculo o agenda con algún actor chino, ¿no? Y bueno, nuestra provincia en eso ha sido quizás una de las pioneras, allá cuando se empezó con el proyecto Cauchari, pero también ha sido estratégico en el sentido que Jujuy ha sabido diversificar la agenda con China, tomando parte de gobiernos locales de China, pero también universidades, empresas. Entonces eso ha ayudado a mantener la vinculación y creo que China entiende que en la Argentina las prioridades son las provincias, justamente por estas deficiencias que tenemos a nivel nacional, de que cuando cambia el gobierno, cambia el signo político y ahí como que la vinculación cuesta un poco más, ¿no? Claro. Recién mencionabas por allí los aliados, Israel con Estados Unidos, Irán, algunos aliados, ¿y qué tanto se pueden llegar a involucrar en todo esto? Bueno, eso ha sido como la gran pregunta cuando el conflicto surgió hace 12 días, ¿no? 12, 13 días, si China se iba a involucrar, si Rusia se iba a involucrar. Por el momento lo que sabemos es que están en contacto, obviamente, del lado de Irán, Rusia y China, que han ofrecido ayuda, que por el momento Irán las ha rechazado. Lo cierto es que también Rusia tiene un conflicto latente, bélico, constante, actual con Ucrania. Y por otro lado, China también tiene otros intereses en la región, ¿no? Así que yo creo que está como lejos una posible situación o hipótesis en la que estas potencias se puedan involucrar, pero no tan así los países mismos de Asia Central o de Medio Oriente, ¿no? Hay que ver cómo reaccionan si el conflicto escala, no solo en la posible intervención de países como Siria o como los Emiratos Árabes, sino también grupos terroristas, ¿no? Hamas, Hezbollah, los hutíes en Yemen, ¿no? Esos actores, digamos, tienen como más potencialidad de entrar a jugar un rol en este conflicto. En lo último, Estela, y agradeciéndote este tiempo para charlar con nosotros y con nuestra audiencia del otro lado del Canal 7. Interesante, le digo. Interesante, de verdad, muy interesante. Además, hay algo que va de menor a mayor y tiene que ver con la seguridad nacional por esta situación. Lo marcabas hace rato, lo sufrimos nosotros como atentados, justamente en aquella década del 90, y ahora también de a poco se va conociendo algunas directrices que tienen que ver por el Ministerio de Seguridad. Recordamos lo de AMIA.
lo de AMIA y además lo que tiene que ver con la frontera, Brasil, Paraguay y Bolivia, que obviamente estamos nosotros dentro de lo que es ese arco. Hay que reforzar la seguridad nacional en momentos porque se dice pueden haber fuerzas externas, se habla de terrorismo, la ministra Bullrich así lo manifiesta y otros ministros también que están, digamos, en medio de esta situación dice que hay que cuidar la frontera. ¿Es así? ¿Es un tema muy delicado para que se llegue a esta conclusión? Bueno, Argentina históricamente ha tenido situaciones de hipótesis de conflicto y de fallas en la seguridad en sus fronteras, ¿no? Tengamos en cuenta que Argentina es el segundo país con la frontera más extensa del mundo, sí, con lo cual eso ya de por sí significa un desafío importante en términos de gobernabilidad, de control y de seguridad, ¿no? Creo que allí un tema clave y un desafío pendiente todavía para este gobierno nacional es aceitar la comunicación y el trabajo conjunto con los países de la región. No es lo que nos está faltando. Estamos disociados de nuestros socios natos, nuestros vecinos naturales, que son los países transfronterizos, ¿no? Entonces, creo que allí la agenda que nos queda a futuro es poder articular mayores acciones en conjunto, tanto con Paraguay, con Brasil, con Bolivia, con Chile, donde evidentemente al ser fronteras naturalmente, ambientalmente tan complicadas, el control es un desafío latente, ¿no? Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. La verdad que sirvió como para poder contextualizar todo lo que está sucediendo, cómo repercute todo esto en nuestro país, el impacto que estamos teniendo. Así que muchísimas gracias. No, por favor, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Estela Juste con nosotros, hablando en esta primera parte de nuestro semáforo político, pero ya se vienen más invitados. Exactamente, porque vamos a estar hablando con la encargada de la cartera de educación en la provincia de Jujuy, con Miriam Serrano, así que no se muevan, pausa y continuamos. Bueno, abrimos el segundo bloque y en esta oportunidad continuamos con invitadas en esta jornada de día martes en el semáforo político y, como lo habíamos adelantado, con la ministra de Educación de la provincia de Jujuy, Miriam Serrano. Miriam, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches y gracias por invitarme. Es un lindísimo programa. Gracias, gracias. Sobre todo porque, bueno, del otro lado nos pedía la gente hablar de educación, nos pide hablar de seguridad, nos pide hablar con ustedes, ¿no? Que son quienes están a cargo de los ministerios. En este caso nos toca, creo, como siempre lo debes haber escuchado, mira, el ministerio más grande que hay en la provincia, un ministerio que tiene que ver con esta etapa educativa y que por eso, bueno, el disparador del día de hoy para hablar, bueno, de todo lo que tiene que ver seguramente con Jujuy y el resto de las provincias, qué acuerdos se están haciendo, cuánto se va cumpliendo, porque estamos, creo, ya tocando este fin de semestre, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué balance hacen desde el Consejo Federal de Educación y también desde Jujuy? Mira, antes de contestar tu pregunta, que la verdad que es muy importante, me gustaría enganchar el tema con lo que recién hablaba la doctora. Sí. Muy interesante. Yo creo que esa situación global que hoy tiene el mundo demanda que nuestra educación y nuestra escuela forme estudiantes y ciudadanos críticos, informados, con una capacidad de análisis, convivir esta democracia, de poder tomar en cuenta cuál es el contexto mundial, global y nacional, donde después van a desempeñarse profesionalmente. Creo que son competencias que por ahí no están en ningún diseño, no están en ningún currículo, que hoy son demandados. Porque la verdad que es un mundo muy desafiante, está globalizado, totalmente inestable con lo que está pasando, pero por otro lado, eso nos invita a reflexionar, pero también nos invita a quienes estamos en lugares de decisión a poder proyectarnos para ver qué competencias y qué capacidades tienen que tener nuestros jóvenes para este mundo. Eso está muy bien, me parece que es importante. Es muy importante eso. Y respondiendo a tu pregunta, bueno, el Consejo Federal, que es un lugar donde nos reunimos los 24 ministros de las provincias y de Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, tenemos algunos acuerdos, hemos acordado un plan de alfabetización, un acuerdo nacional de alfabetización. En la provincia
el 2024 ya lanzó su plan jurisdiccional de alfabetización. Sí, sí. Y ahí estamos focalizados en poder fortalecer los aprendizajes en lengua y matemática. Así que queremos llevar la lectura y la escritura a cada rincón de la provincia y lo estamos haciendo. Todas las instituciones tienen su plan operativo de alfabetización institucional y en este segundo año estamos focalizados en la primaria, básicamente en lengua, con los ateneos alfabetizadores, con los docentes territoriales que acompañan las escuelas y tenemos 130 escuelas primarias en red, se llama la red de escuelas alfa, donde estamos trabajando, focalizando las acciones porque queremos que los chicos comprendan lo que lean, que escriban y que puedan expresarse fluidamente. Ministra, recién mencionaba y también por supuesto agarrando un poco de lo que decía esta reflexión, Sí. ¿se tiene que renovar también las materias curriculares que se tiene actualmente? Han quedado algunas, por supuesto, de años anteriores. Innovar también con lo que significa el contexto actual que está mencionando la globalización. Totalmente. Nosotros en ese sentido estamos conversando y ya se hizo un acercamiento con el sector educativo y con los docentes, revisar diseños curriculares. Básicamente estamos mirando la secundaria. Claro. Estamos apostando a la transformación de la secundaria para que esa secundaria esté más cerca de lo que es el trabajo. Tenemos una línea que se llama Educación y Trabajo. Se busca entregarles nueva herramienta, digamos, a los chicos. Totalmente. Estamos mirando una formación de secundaria dual, donde no solamente haya un bachillerato, sino también la formación, un oficio, el acercamiento a alguna futura profesión. Creo que eso hoy los padres están buscando de la escuela y en eso estamos trabajando. Y nuestra línea de educación y trabajo no solo habla de infraestructura, equipamiento, aulas, laboratorios, talleres, sino también la formación de nuestros docentes en un programa de formación docente continua y también en la necesidad de acercarnos al sector privado. Y tenemos mesas intersectoriales y estamos preguntándole a la empresa, al sector productivo, a las industrias culturales, cuáles son los perfiles profesionales que ellos requieren. Claro. Eso que está sobre bien, eso totalmente. tenemos que trabajar. Y Así eso, es. ¿se trazan plazos como para poder implementarlo? No sé si en lo inmediato, pero Sí. a hacerlo con determinado tiempo. Este año estamos haciendo las mesas intersectoriales que vamos por el interior, incluso hemos trabajado de la mano de los intendentes y del sector privado, de la Unión Industrial vamos a trabajar, la Cámara de la Construcción, el sector gastronómico, el sector hotelero, obviamente el sector minero y el de la transformación energética. En función de eso vamos a presentar las nuevas currículas, los nuevos diseños, para poder justamente revisar la importancia no solo de competencias y habilidades, sino también esto que decíamos, ¿no? La formación en pensamiento crítico, en ciudadanos más formados, más informados, más allá de la inteligencia artificial, por supuesto, que es un elemento disruptivo que hoy está en el aula y que la tenemos que tomar como una herramienta más. Así que esa es una línea. Y por otro lado, revisando y tratando de acompañar a los institutos de educación superior que hoy estamos trabajando con la futura acreditación institucional y ya estamos iniciando en los planes de mejora, en las autoevaluaciones y en la regularización de algunos procesos que hay que gestionarlos allí. Miriam, hay algo que es claro, se habla de proyecto, hablamos de trabajo, sabemos que una terminalidad es muy importante, creo que todo incluso bajo tu órbita como ministra, la terminalidad es importante, no solamente por la cantidad, digo por la calidad, cómo terminan los chicos, ¿no? La escuela, la primaria, la secundaria para formar el trabajo. Y eso lleva inversión. ¿Cómo está tomando en este momento en donde también las provincias dicen, bueno, tenemos que ajustar por un lado para poder darle educación y a salud un presupuesto más que te acorde a esta planificación? ¿Cómo vinieron con este año? ¿Cómo hablaste vos con el gobernador para decir, necesito esto para educación? Bueno, la verdad es que el panorama nacional es un panorama hoy desafiante para la educación. Hubo recorte presupuestario a nivel nacional, pero el gobierno provincial y la decisión del gobernador Saoirse fue seguir apoyando la educación, darle continuidad a un plan provincial de educación, que ya lo venimos desde el 2015, y el gobierno hoy está sosteniendo el incentivo docente, que no... El recorte nacional hoy lo afronta provincia. Lo afronta provincia, está sosteniendo el abono docente, está sosteniendo el boleto estudiantil, está sosteniendo los comedores escolares, está sosteniendo la jornada extendida, que es un plus salarial que reciben los docentes de las escuelas primarias que tienen una hora más, que
el gobierno nacional nos reintegra muchos meses después, de hecho todavía tenemos algunas deudas del 2024. Quiero decir, hay un compromiso concreto de poder sostener políticas públicas en educación y creo que eso es no solo una política de sostenimiento planificada con inversión concreta, sino que la venimos desde el 2015 que somos gobierno sosteniendo en la provincia y creo que eso demuestra que hay un gran compromiso con la política educativa. Totalmente. Miriam, también recién mencionaba respecto a los estudios superiores y una de los distintos inconvenientes que estuvieron surgiendo, y es inevitable preguntárselo, ¿cómo está con el tema de los títulos? Bueno, el tema de títulos tiene como dos componentes. Por un lado, vamos a lo que son la emisión de los títulos. Hasta el año pasado, la emisión de los títulos es un proceso que tiene que ver con un trámite que tiene que plasmarse en un libro, que le llaman el libro mayor, etcétera. Todo el trayecto de un estudiante, de cada uno de sus exámenes, para sacar el analítico y para después sacar su título. El libro matriz. El libro matriz, bien. Exactamente. Bueno, eso es todo un proceso que requiere una capacitación y un acompañamiento y un compromiso desde los institutos de educación superior que estamos apoyando y que estamos acompañando, no solo con capacitación, también hemos provisto de computadoras a los institutos y estamos acompañando allí. Hasta el año pasado, del año pasado y este año ya se han implementado los títulos digitales. Los títulos digitales, sí, El título digital tiene que ver con que después hay una carga en un sistema nacional que a veces funciona y a veces no. Este año tuvimos algunas idas y venidas porque, bueno, depende de nación, pero allí se carga toda esa información para la emisión del título digital, que luego se lo envía a los estudiantes a un correo electrónico que ellos informan y que tiene un código de barra que puede ser fácilmente identificable y que lo podés bajar muchas veces y que lo podés sacar en la aplicación de Argentina. Nosotros desde el año pasado, del 2024, que tomamos este compromiso que yo les decía de poder empezar a acompañar a los institutos y a gestionar procedimientos, llevamos 2.600 títulos emitidos y hasta la fecha 2025 llevamos 3.200 títulos emitidos, tanto de terciario, superior como de secundaria, y estamos trabajando en otros 600 que estamos trabajando para poder sacarlo. Eso por un lado. Entonces eso significa que hay capacitación, acompañamiento, poner una persona en los institutos que es un secretario o alguien que maneje y vaya haciendo todo lo que es el seguimiento de ese trayecto educativo del estudiante. Hay que hacer el seguimiento de ese trayecto, cargar las actas de exámenes, etcétera, etcétera. Y lleva mucho tiempo. Este año, para empezar a tener ya más clara la trayectoria de ese estudiante de nivel superior, implementamos a través del sistema, la plataforma Nexo, la inscripción digital. Hoy tenemos nominalizado más de 17.000 estudiantes, 14.000 han confirmado su inscripción y ya tenemos, o sea, hoy ya podemos empezar a tener todo ese trayecto desde el primer día. Porque, con esa carga, con el nuevo programa. Así que ahí estamos avanzando bastante en eso. Lo podemos hacer, por supuesto, con nuestra plataforma de digital Nexo. Con respecto a la validez nacional que me preguntabas, la validez nacional tiene que ver con una gestión que se hace a nivel nacional en la Oficina Nacional de Validez de Títulos, que depende de la Secretaría de Educación, que tuvo sus ida y vuelta porque, bueno, no nombraban una persona, después volvían, así que, bueno, íbamos, hacíamos el trámite, volvíamos, pero de verdad nos estamos ocupando. ¿Todos esos son los palos en la rueda que tiene desde Nación? Exactamente, son todos esos pasos, eso pasa en Nación porque, bueno, dependemos. Si bien es cierto, hay una descentralización, también tenemos que aceptar que hay una burocracia. De hecho, no solo he ido yo personalmente, sino también el equipo, a sentarse con toda la demanda y estamos avanzando, especialmente algunos títulos que tienen incumbencia con el área de la salud, porque eso requiere una opinión de una comisión de educación y una comisión de salud. Ambos tienen que opinar el diseño curricular, los alcances profesionales, las incumbencias. Así que ahí también estamos resolviendo algunos problemas que los teníamos un poco
postergado, dado que la Comisión de Salud a nivel nacional, aclaro, no se está reuniendo y no se estaba reuniendo el año pasado. Miriam, te cambio de tema y otro de los asuntos que obviamente queremos charlar con vos y tiene que ver con una preocupación en el marco familia, escuela, estudiantes. Fueron algunos casos resonantes que ustedes atendieron, que tiene que ver con el bullying, con el grooming, que tiene que ver con el cuidado de nuestros chicos. Desde que llegaste a la cartera, obviamente, te debes saber todas las cuestiones que se dan en el marco de esa convivencia. Pero digo, es más, ¿están pasando más casos que antes o se están pasando esos casos pero ahora se atienden? ¿Cómo lo analizan ustedes desde la cartera educativa? Bueno, desde que asumí nosotros tenemos 5 planes. Dentro de nuestros planes estratégicos tenemos como 5 objetivos. Uno de los objetivos es el cuidado de las trayectorias de las infancias y las adolescencias. Sí. En el marco de ese cuidado tenemos bullying, grooming, ciberbullying, la violencia escolar y todas las otras cuestiones de conflictos que a veces resuenan en el aula, pero que no siempre es una, digamos, responsabilidad de la escuela. Nosotros sabemos que en el caso de bullying particularmente hay como 3 actores, ¿no? Hay alguien que ejerce el poder sobre el otro, descalificando, con acciones agresivas. Hay alguien que se siente agredido y hay otros que miramos y no hacemos nada. Si ocurre eso y los que miramos seamos adultos o compañeros, no hacemos nada, eso persiste. Ahí hay una muy importante corresponsabilidad en la familia, en la escuela, pero pasa en el club de fútbol, pasa seguramente en casa, pasa en la sociedad. Así que yo creo que allí nosotros, ¿qué estamos haciendo en la escuela? Prevención, promoción del cuidado, promoción del respeto. No se olviden que nosotros estamos en una educación de una escuela inclusiva y diversa, que debe ser respetuosa con los derechos de todos. Hubo una jornada institucional en donde se basó justamente en todo esto. Estamos trabajando en eso. ¿Qué se sacó como resultado en cuanto a los docentes al plantear justamente este plan de trabajo? Nosotros tenemos 2 cosas. Por un lado, promovemos en la escuela el respeto a los derechos y la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Trabajamos talleres de promoción y por otro lado, ya tenemos y hoy ya está para la opinión de toda la comunidad educativa lo que es un protocolo de actuación en el tema. Hemos invitado a todos y ahí agradezco, la verdad, la colaboración y el trabajo de todos los actores del sistema educativo, incluidos los gremios, a quien también le estamos diciendo, esto es un problema que tenemos que abordar todos. Y en la próxima jornada institucional el tema va a ser poder hablar de este protocolo de actuación que sobre todas las cosas establece normativas concretas de lo que hacemos nosotros en el espacio educativo, en la escuela. Cuando hay una situación ya que merece una denuncia, una acción de un tercero, esto ya va a otra esfera que puede ser la judicial, que ya excede a la escuela. Miriam, en la última, y agradeciéndote con nosotros que estés charlando, que vengas sobre todo a hablar de materia educativa. Hay mucho para hablar de materia educativa y hay mucho también de hablar de materia educativa y política. Y esta pregunta va para poder cerrar esta entrevista. Bueno, llegaste al ministerio, te encontraste con una realidad. ¿Cuál es el legado? Le preguntamos a los funcionarios, ¿qué legado quiere dejar o cuál es la oportunidad que cuando dicen, bueno, esto es lo que quiero hacer yo en el ministerio y esto lo voy cumpliendo? En tu caso, llegaste con una planificación y hasta acá, ¿cómo va la planificación de esta gestión de educación? Bueno, yo te decía que teníamos un plan estratégico y 5 puntos. Uno de los puntos, ya lo dije, es empezar a focalizar esto de educación y trabajo, que creo que por mi formación o de formación profesional, porque además de ser docente estoy muy vinculada al tema y he tenido mi tarea también en el sector privado, entiendo que es muy importante trabajar eso y lo estamos haciendo. Bueno, seguimos trabajando en lo que es en los entornos amigables, infraestructura educativa, equipamiento, eso sigue, ya estamos en una segunda etapa, ya se hicieron 100 escuelas con el programa Promase, ya vamos por 48 obras más, 20 obras más de refacciones, más 120 atenciones de arreglos menores. O sea, sigue siendo eso una política importante porque creemos que es el mejor lugar donde tienen que estar nuestros chicos es la escuela y el mejor lugar para los docentes debe ser esa escuela y hay mucho por hacer allí. Otro ámbito importante, otro ítem es este cuidado de las trayectorias y creo que ahí nosotros realmente hemos tomado esto con mucho compromiso, hemos creado la Dirección de Acompañamiento Integral Escolar que atiende toda esta problemática y hoy
hay una oficina para atender a nuestros docentes que se llama la oficina Pausa. Ajá. Donde 2 psicólogos reciben a los docentes que sienten que necesitan acompañamiento, necesitan contención. Allí hay, y la verdad estamos muy contentos. Los docentes tienen un lugar, también hacemos atención virtual, obviamente, para docentes que están en el interior. Así que yo creo que eso es una política concreta del cuidado, no solo de nuestros estudiantes, sino también de nuestros docentes, que son nuestros aliados principales. Claro. Lo tercero, que ya lo veníamos pensando desde el área, es alfabetizar, mejorar los aprendizajes, fortalecer las capacidades, lengua y matemática en primaria y secundaria, es algo que también lo estamos trabajando. Y por último, y creo que tiene que ver con estos proyectos de mejorar la calidad, evaluar, conocer, poder tener evidencia concreta para poder llevar adelante políticas públicas concretas. Ministra, muchísimas gracias. Estamos justamente con el tiempo justo por lo de Gran Hermano. Sí. Hay una pregunta que están marcando los docentes Sí. en la plataforma de YouTube. Tema docente, tema salario. ¿Qué se le puede decir? En primero, la política salarial es una política que la define el gobierno a través del Ministerio de Hacienda. Así que bueno, Bien. ahí en paritaria siempre lo discutimos y siempre creo que nosotros trabajamos mucho para que se pueda atender la demanda salarial. Miriam, muchas gracias. A ustedes, muy amables. Gracias, gracias. Bueno, si llegamos al final, se viene Gran Hermano, se viene la gran final. Pero se viene La Voz. Pero La Voz se viene inauguración antes, de La Voz. Se por viene supuesto. nuevo programa, Sí. obviamente que lo tenemos en Canal 7 de Jujuy. Sí, se viene La Voz, luego se viene la gran final de Gran Hermano con la presencia jujeña de Luz Tito. Exactamente. Así que ahí tenemos, está, hay que votar, Luz Tito al 9009. Perfecto. Al 9009. Ya está sacando el celular usted bien para Yo votar. ya estoy, Perfecto, ya estoy, perfecto, chicos. perfecto. Eso. Va mi voto, yo del primer día, Bien. con Luz también. Bien, ahí todos fueron. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo día martes. Chao, gracias.